a la verdad es que pues éramos solamente un grupo en donde se podía enfocar, y en ese entonces, hace un par de años, se inició con una reunión de mujeres, porque es lo que de alguna manera viene la necesidad de la iglesia. Cuando hablamos de reunión no significa que va a ser un congreso, es una reunión, un día en especial en donde van a tener la oportunidad de hablar, de compartir, de por qué no charlar de las cosas, que tengan dudas, de situaciones que estén enfrentando. Esa es la idea. Y con varones va a ser algo similar, pero vamos a romper un poquito el esquema con varones, porque con los varones lo que voy a hacer es invitarles a lo mejor aquí en la iglesia a un momento para ¿qué es lo que le gusta luego de repente a los varones hacer entre varones? Una carnita asada. Y bueno, vendremos aquí, será el pretexto, estaremos juntos y platicaremos, y todos los varones estarán invitados. ¿Está bien? Esa es la idea. Y que tengamos cada quien, obviamente las mujeres, que es lo que más les gusta, tomarse un ¿qué? Un cafecito, un pastelito, un pancito, y platicar amenamente. Esa es la idea. Entonces, estate pendiente para todo esto. Y bueno, hoy quiero hablar de darte el consejo de la palabra. Tenía yo un versículo para el principio, ya no te lo pude dar, y sé que Dios es muy, muy intencional. Te lo voy a dar más al ratito, al final de la prédica, lo voy a buscar. Pero hoy quiero hablarte de algo que el Señor me ponía en mi corazón, y tiene como título Tiempo de Transformación. ¿Cuántos saben que la transformación la da el Señor? Es decir, una cosa es creer, tener, ser parte de un grupo, decirnos que somos cristianos, que servimos, pero en realidad lo que el Señor no vino a este mundo para convertirnos en cristianos. Él vino a darnos vida en abundancia. Y en ese proceso de darnos vida, Él nos transforma. Ahora, a la medida de un varón perfecto. ¿Y quién es el ejemplo del varón perfecto? Jesús. Por eso es que nos llaman cristianos, porque somos transformados de tal manera por causa de que Cristo está en nosotros, que entonces la gente nos empieza a decir, es que ellos son como Cristo, son unos Cristos pequeñitos, son unos cristianos. Eso es lo que significa cristiano. Entonces hoy quiero hablarte sobre eso, porque muchas veces llegamos a una congregación, a una iglesia, pero en realidad no dejamos que el Señor nos transforme. Adoptamos formas, maneras, una forma de vida, hábitos que dentro de lo que es la iglesia, pues aprendemos a que así se hace, ¿no? Ser cordiales, ser buenos, dar buen testimonio. Pero la pregunta es, ¿en realidad sí estaremos siendo transformados? O quizás estoy poniendo atención a cómo me ven, y creo que de eso hablábamos anteriormente, hace unas semanas atrás. Quiero leerte la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, 2 y 3. Va a aparecer la versión Reina Valera. Yo te voy a leer la versión Dios habla hoy. Y dice así: ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos. Pablo le está hablando a los corintios. Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Pablo está diciendo, tu vida es tu carta de presentación de quién eres. Todo mundo la puede leer. Lo que ven de ti es lo que eres. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo. ¡Qué maravilla! Cuando llegan a decirte, tú
eres cristiano. ¿Se cumple esto? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Es que eres diferente, hablas diferente, actúas diferente y piensas diferente. Escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros, una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Y aquí nos lleva a una revelación. En el Antiguo Testamento el pueblo necesitaba las tablas de la ley para saber qué estaban haciendo mal, porque la ley revela el pecado. Ellos no sabían que pecaban, pero con la ley ellos entendieron qué estaban haciendo que ofendía a Dios. Pero cuando hemos escuchado que hablamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, luego decimos, bueno, ahora con la gracia ya no soy esclavo de la ley, ¿sí? Ya soy libre por causa de mi Señor Jesucristo de estar cumpliendo la ley al pie de la letra. Ahora, esto es correcto, pero el asunto es que no es que diga yo, ya no voy a estar siguiendo los mandamientos y nada más basta con que yo sé y yo creo que Dios me ha salvado y ya no me alcanza eso. Dice el Señor, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Lo que nos está diciendo ahí es, mira hijo, ya no la vas a cumplir en tus fuerzas, yo ya la cumplí, solo deja que yo more en ti. Cuando Él mora en nosotros, cuando ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, de forma natural, porque Él ya lo hizo, comienzo a vivir los principios del Señor. Y es como si estuvieran en lugar grabado en piedras esas leyes, ahora están en mi corazón, porque quien está entronado en mí es Jesucristo mismo. Ahora bien, por eso puedo entender una cosa, y eso es, quiero que pongas atención porque es algo que se maneja en las iglesias o la gente pone su atención en eso. Cuando llegamos a una congregación, la verdad es que luego estamos viendo los defectos de los demás, o sea, todos, no pasamos, nadie se exenta de eso. Pero quiero que pienses, después de lo que te acabo de leer, nuestro Señor Jesucristo pasó 3 años y medio con sus discípulos. 3 años y medio. Y si haces cálculos del tiempo que estuvieron juntos y de lo que ellos fueron testigos, parecería que nuestro Señor no tenía mucha prisa por cambiarlos. ¿Cómo? Sí, mira, nosotros luego exigimos un cambio de la gente que llega a la iglesia porque se supone que ya recibieron a Cristo, tienes que actuar así. Pero ellos caminaron 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo y todavía, fíjate, Pedro en el momento más complejo negó a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces empiezas a entender algo. Bueno, ya habían caminado 3 años y medio y habían visto y sabían quién era el Señor. De hecho, Pedro, Juan y Santiago fueron testigos de cómo el Señor se transfigura delante de ellos. Y ellos ven que es el Dios Todopoderoso, se manifiesta en su forma natural, o mejor dicho, celestial, perdón. Ellos sabían que era Dios y sin embargo cometieron esos errores todavía. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces somos tan exigentes de poner nuestros ojos como juez delante en los demás? Bueno, hermano, es que no inventes, hizo algo que pues sí está mal, pues sí, pero yo creo que todos hemos hecho algo así. A él lo criticaban, a nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos le llamaban amigo de los pecadores, porque lejos de estar con los maestros de la ley, él iba con la gente que lo necesitaba y se sentaba con la gente, con pescadores,
recaudadores de impuestos. Y quizás nosotros no tenemos idea de lo que significa eso, pero el asunto es que para la gente de la época esas personas eran las que menos confianza tenían. Vivían en el mundo, hacían trampa, mentían, eran lo que consideraban peor de ese momento, y mira que estaban en el mundo. Sin embargo, Él iba con ellos. Y nuestro Señor Jesucristo no hizo una convocatoria en donde dijo, a ver, van a cumplir estos requisitos los que quieran ser mis discípulos, van a cumplir este requisito aquí, tienen que hacer esto, tienen que cumplir con aquello. Él solamente les dijo, ven. Y ellos dejándolo todo lo siguieron. Todavía por eso era más criticado, porque los fariseos, los maestros de la ley, necesitaban darle, pues digámoslo así, su venia, su bendición a aquellos que estaban preparándose para ser sus sucesores. Y eran nombrados supongo que por los sacerdotes, los principales, y tenían que cumplir una serie de requisitos para poder ser llamados maestros de la ley. Pero nuestro Señor Jesucristo lo que hace es, sígueme, sígueme. Y entonces ellos comienzan a seguir al Señor. ¿Y tú crees que durante su caminar con nuestro Señor Jesucristo, ellos no tuvieron errores? Por supuesto que sí. Hace unas semanas hablábamos que los discípulos regañaron a los varones que llevaban a sus hijos a que Dios les diera la bendición. Y ellos los regañaron. No molesten al maestro. Y el Señor les tuvo que decir, deja que los niños se acerquen a mí. Claro que ellos iban cometiendo muchas veces errores. Lo que sí les enseñó el Señor es a vivir y cumplir con su vida la ley que ellos ya tenían. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, en mí no van a encontrar pecado. ¿Quién me puede criticar que yo haya pecado? Y no había nadie que le pudiera decir eso al Señor. Al tiempo planeado, 11 de los 12 discípulos se convirtieron en apóstoles y una multitud, escucha esto, porque eran los 12 discípulos que iban con él, 11 continúan con esto y están sirviendo al Señor, van siendo sus discípulos, sus apóstoles. Y la multitud que los seguía se convierte en servidores. Si cometían errores los discípulos en su momento, ¿tú qué crees que pasaba con los servidores? Claro, murmuraban, decían, comentaban, criticaban. ¿Tú crees que no criticaron a Pedro? Oye, ¿ya viste que Pedro trae su espada todavía? Pues no, el Señor dice que no matarás y la ley dice que no matarás y el Señor ya hasta nos puso ese mandamiento todavía más fuerte diciendo que si nosotros ofendemos a nuestro hermano y le llamamos fatuo, ya somos culpables de juicio y Pedro trae su espada. ¿Tú crees que la gente no hablaba de eso? Sin embargo, también pasando el tiempo, muchos de ellos servían. La palabra me enseña que aún los discípulos, cuando ya se vieron incapacitados de estar sirviendo las mesas y estarse dedicando a la palabra, ellos se eligen a un grupo de personas llenos del Espíritu Santo para que atendieran las mesas. Y entonces empieza la iglesia a crecer en servicio. Pero, ¿cómo es que calificaban? No había un conjunto de reglas tampoco, solamente tenían que conocer al Señor, buscarlo de continuo, estar en una relación con Él. Ahora, esto nos enseña que Dios no está buscando cambiarnos temporalmente. A veces pasa que cuando llego a un lugar y digo, a mí me gustaría ser parte de, si quieres te apoyo, ¿quieres servir? Vente. Y estamos contentos, emocionados, estamos en nuestra casa y comenzamos a servir. Pero también es cierto que es como si fuera una media, es decir, vamos hacia arriba, ascendente, y de repente parece que a todos nos pasa que llegamos a una descendencia. Vamos descendiendo. Y es como que cuando dice a los demás, ya se enfrió mi hermano. Es algo común que se escuche en la iglesia.
Pero es que el asunto es que no me estoy dejando transformar. En realidad, estoy intentando cambiar y lo consigo solamente temporalmente. Parecen etapas, pero nosotros ya no podemos caminar en etapas. Tenemos que ir como la aurora, dice la palabra. Entonces, la prioridad de nuestro Señor no es que nos emocionemos para servirlo, sino transformarnos. Él puede estar con nosotros así como nos encuentra. Fíjate bien, no pone reglas, no dice, a ver, espérame, ¿sabes qué? Vienes todo lleno de pecado, no, primero límpiate. No, Él nos encuentra así, nos abraza y nos limpia. De entrada, eso tendría que darnos a nosotros luz para entender que si Él nos recibe tal y como somos y nos usa tal y como estamos en ese momento, no significa que nos va a dejar así. Necesitamos dejar transformarnos. Algo que maravilla mi corazón es que Dios cumple su propósito en ti y en mí, a pesar de que muchas veces nosotros damos evidencia de no estar siendo transformado. Somos todavía parte de un proceso. Incluso en su perfección, escucha lo que te voy a decir. A veces, dentro de la congregación, el estar entre hermanos, algunos hacen acciones o cosas que a otro hermano le incomodan. Y piensan, ¿cómo es posible que mi hermano que está aquí ahora me hizo esto, no? Y fíjate bien, el asunto es que son parte de un proceso. Tú puedes haber pasado tu proceso de que ya sanaste tu corazón y estás siendo transformado, pero de repente cometes un error que no te das cuenta. Y eres parte del proceso de tu hermano, porque hiciste algo que ofendió a tu hermano. No lo hiciste quizás a propósito, es más, ni cuenta te diste, o a lo mejor sí lo hiciste con esa intención, no lo sé, pero en ese instante el Señor te usa para el propósito de que está siendo transformado tu hermano. El asunto es que al no entenderlo, nos ofendemos y nos sentimos incómodos, pero nosotros necesitamos estar observando siempre a quién es el que estuvo en la cruz. Te decía yo en un principio, porque para los que amamos al Señor, todas las cosas suceden para bien. Todas. Entonces, ¿cómo? ¿Aún mis errores? Claro que sí, porque vas a aprender. Apenas le decía yo a mi hijo, ¿sabes, hijo? Cuando tú intentes algo, esfuérzate y no importa si triunfas o no. Mira, la verdad es que si tú no logras algo, pero aprendes, no es un fracaso, porque has aprendido algo nuevo. Y la otra opción es que triunfes. Fracaso solamente sería que no lograste lo que querías y no aprendiste nada en el proceso. Cuando nosotros encontramos una situación en casa que nos incomoda, es parte de algo que necesitamos ver al Señor y decir, bueno, a ver, ok, Señor, esto no lo entiendo, me incomodó, no me agradó, pero sé que tú me vas a enseñar algo, porque nuestra mirada está en Jesús. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, 5 y 6, dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, cuando yo te hablo de la palabra, yo no te estoy hablando de mi vida. Es cierto que a veces nuestra vida es testimonio y a veces utilizamos el dar un ejemplo de cómo el Señor me sacó de una situación, pero no te predico para decirte, no, mira hermano, es que yo ya soy bien perfecto, es que yo ya hago las cosas bien, porque yo soy, no. Dice la palabra, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. ¿Sabes lo que hacemos aquí? Te servimos a ti por amor al Señor. Eso está escrito. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón
para que podamos iluminar a otros. No es mi brillo, no es mi luz, es la luz de Jesús. Dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, 13, 14, más adelante. La Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. ¿Qué está diciendo este versículo? Muchas veces nosotros no queremos abrir nuestra boca para predicar al Señor. Pasan dos situaciones diferentes. La primera es que están los que se van a un extremo. Hablan yo. Y yo hice esto, y yo hice aquello, y entonces hacen de lado al Señor Jesucristo. Pero hay otro extremo, los que de plano no quieren predicar la palabra porque piensan que no son dignos, porque piensan y traen una culpa cargando, piensan que como todavía les hace falta entregar algunas cosas, cambiar en algunas cosas y siguen un proceso, dicen, mejor yo no hablo y me espero hasta que yo ya esté bien. Pero tampoco el Señor nos manda eso, porque al final de cuentas no vamos a predicar de nosotros, vamos a predicar de Jesucristo. Eso es todo lo que hacemos. Somos servidores de Él. Ok, bueno hermano, ¿qué necesito para ser transformado? Porque es cierto, a veces me pongo mi traje de cristiano, de hijo de Dios, y voy y actúo de una forma, pero cuando estoy rodeado de otras personas, cuando estoy rodeado de gente que no conoce al Señor, pues de repente como que me quito ese traje y me adecuo a ese momento. Si hacen o dicen comentarios que ofenden al Señor, que se burlan de las personas, se burlan de las damas, hacen comentarios groseros, y yo me quedo ahí y hasta hago como que me río para que no desentone. No, eso no es. Porque yo soy hijo de Dios y eso a mí ya no me gusta, me ofende porque ofende al Señor. Y entonces puedo decir, oye, cuida tu forma de hablar, oye, no te das cuenta que hay personas quizás adultas, hay damas presentes, o de entrada, ¿qué no tienes familia? ¿No tienes damas en casa? Porque no deberías de hablar así. Pero nos da pena que de repente llamemos su atención y nos quieran buscar un defecto para echárnoslos en cara. Pero es que nosotros no tenemos que ir diciendo que por ser cristianos somos perfectos. ¿Sabes? Yo también fallo. Y soy el primero que lo reconoce. Pero lo que estás diciendo es muy obvio en cuanto a ofender a una hija de Dios. Pero es que es igual y habla igual, no importa, porque nuestro Señor Jesucristo vino a esa cruz y si ella un día se arrepiente, vino por ella. Los niños, a veces hablamos cosas que no deberían de escuchar ellos, y ellos ya comienzan a hablar como hablan sus papás, o como hablan los grupos que frecuentan sus papás. Entonces, ¿qué necesito para ser transformado? Caminar con Él es una relación que conlleva comunicación, compromiso, transparencia, honestidad, confianza, amistad, y todo esto nos llevará a una intimidad de continuo con su Espíritu Santo. Él es quien produce en nosotros esa transformación, y para eso debemos de creer. Eso es lo primero, creer que podemos ser uno con Él. Yo sí creo, hermano, pero no lo buscas. Es que yo sí creo que puedo ser uno con Él y sé que Él me ha hecho su hijo, pero no lo buscas en su escritura. No buscas un espacio para estar con Él. ¿Tú crees que el Señor realmente sabe que crees? Porque creer es hacer. Creer es ser. Ser y hacer como Él. Porque nuestra fe es una fe viva. Porque sin obras es una fe muerta.
Creer que Él anhela estar en unión con nosotros también es importante. Él está dispuesto todo el tiempo. Los que ponen los tiempos somos nosotros. Ahora que tenga yo un espacio, ahora que yo pueda ya quitarme de todos los compromisos, lo busco. No, pero mejor primero voy a construir un lugar especial para Él y para mí. Bueno, es que como todavía no lo preparo, por eso todavía no lo busco. Él está siempre dispuesto y no importa en dónde estés. Puedes ir caminando a la tienda y tú puedes estar con Él. Es importante que sí, de repente te olvides de todas las cosas y estés en intimidad con Él. Pero Él está siempre dispuesto para que tú lo busques. Debemos creer que fuimos perdonados y aceptados para estar en su presencia. Híjole, sí quiero estar con Él, pero ahorita hice algo que me da pena estar en su presencia. Es que no sé qué vaya a pensar de mí Dios. Mi hermano nos encontró peor. Estábamos perdidos. Y sin embargo, tuvimos acceso a Él. Debemos saber que nuestro Padre así lo ha querido desde la eternidad. Él sabía que estábamos muertos y perdidos. Entonces necesito fe. ¿Qué más? Caminar en la verdad. Y ahí es donde también entra nuestra fe. ¿Qué es caminar en la verdad? Y el Señor me hablaba de esto. ¿Cuántos de ustedes han compartido alguna vez algo y lejos de impactar en las personas por su forma de cómo el Señor los salvó en un principio, lo primero que se sorprenden es que ustedes les abren su corazón y les hablan de dónde los sacó el Señor? La gente tiene una idea. La gente siempre cree que eres de lo peor. Sí, siempre piensan de nosotros lo peor. ¿Y qué pasa cuando tú le dices, no, mi hermano, y sabes que era yo peor todavía? Porque tú no lo sabes, pero yo hice esto, yo hice aquello. Yo murmuré, yo critiqué, yo fui el que inventé ese chisme de ti, hermano, perdóname. Y no es que te vean como alguien que es cínico, sino que saben, se dan cuenta que te está doliendo y que te avergüenza confesarlo, pero aún así hablas con verdad y hablas de tu testimonio abiertamente. Hay predicadores que cada vez que cuentan su testimonio, no es un testimonio, decía un día un pastor, es que hay pecadores educados y pecadores bien groseros. ¿Por qué? Porque su testimonio es escandaloso. Y decía él, no, mi hermano, no te equivoques. El asunto es que hay quienes sí hablan lo que es su testimonio y lo que fueron en su vida. Pero están tan seguros, tan ciertos que Dios les ha perdonado, que por eso te lo cuentan con lujo de detalle, porque probablemente alguien necesita escucharlo. Porque hay alguien que piensa que a lo mejor él no puede ser perdonado porque lo que hizo es imperdonable. Pero no hay nadie lo suficientemente malo como para no tener el perdón de Dios. Y no hay nadie lo suficientemente bueno como para no necesitar el perdón de Dios. Todos lo necesitamos a Él. Entonces, al hablar de nuestras luchas, preocupaciones y batallas diarias, notas cómo se sorprenden a causa de nuestra situación. Y déjame decirte que alguna vez un hermano me dijo, yo pensé que ustedes eran de otro planeta porque nunca hablaban de sus problemas. Porque sí, muchas veces los hermanos piensan que uno pues ya está en otra posición, en otro lugar y ya mi esposa o yo no le doy una mala contestación o ella no me da una mala contestación. Por supuesto que sí. Pero ¿qué aprendimos del Señor? Yo vengo a ella y le digo, perdóname mi amor, no te debía haber contestado así. Porque de lo que aprendemos de nuestro Señor es el perdón y el pedir perdón. Un mal momento cualquiera lo puede tener. Y si ya fue un mal momento, ahora imagínate pensar de continuo en ese mal momento,
nosotros mismos decimos, ay, qué pena, no debí de haber hecho eso, y no, pues mejor hago como que se olvide. No. El que nuestro Señor Jesucristo haya estado en la cruz para la época era lo más escandaloso que había. Era un escándalo que alguien estuviera en una cruz, porque solamente los que estaban en una cruz eran los que estaban malditos, así lo dice la palabra. Y nuestro Señor no hizo nada malo, pero Él, lejos de avergonzarse, se mantuvo en esa cruz por ti y por mí. Entonces, el Señor nos encuentra en la condición más deplorable. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos salva. Pero pensamos que nuestro testimonio entonces ahora es un secreto personal. Dios ya me salvó, pero no le cuento a nadie de dónde me sacó. No, eso es algo muy íntimo, hermanos. O sea, confórmense con decirles que el Señor ya me salvó. Sí creí en Él. Bueno, pero ¿de dónde te sacó? Y no es que la gente necesite escucharlo, pero lo que sí pasa es que nosotros a veces es necesario platicarlo porque ellos piensan que no hay salvación para ellos. Y cuando tú les hablas de dónde estabas, ellos se sorprenden no por lo pecador que eras, mi hermano. Se sorprenden que si a ti te perdonó el Señor, hay esperanza para ellos. Y de eso se trata. Sin embargo, sorprenderte lo cortos de memoria que somos y nuestra actitud al posicionarnos en un punto seguro. Y no solamente seguro a la hora de compartir, sino de jueces. No, es que tu hermano necesitas hacer esto, hacer aquello, hacer aquello. Y empezamos a poner un conjunto de reglas que están fuera de lo que es la palabra de Dios. Es que necesitas dar un buen testimonio para los demás, hermano. Qué curioso. La palabra me enseña que necesito hablar mi testimonio que no era tan bueno para que ellos vengan a arrepentimiento. El endemoniado gadareno, cuando el Señor lo encuentra, era una persona que vivía con una legión de demonios en él. Andaba desnudo, dormía en los sepulcros, era agresivo, estaba sucio y todo mundo le huía. Cuando el Señor lo deja libre, dice la palabra que ya estaba bien arreglado, ya estaba mudado de ropa y le dijo, Señor, déjame seguirte. Y el Señor le dice, no, mejor ves y habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa instrucción, mi hermano, ¿qué significaba? Ve a platicar en qué condiciones te encontró el Señor. Y la palabra dice que se fue a Decápolis y predicó el evangelio en todo Decápolis. Y déjame decirte, él no caminó 3 años y medio con Jesucristo. Si hubo alguien que fue a las multitudes antes que Pablo y Pedro, fue el endemoniado gadareno. Con solo su testimonio. Y sabes, lo conocían. Él es el que estaba ahí todo endemoniado. Sí, sí, soy yo. Pero hoy soy Fui perdonado. Fui libertado. Hoy quiero animarte a romper con esa fachada de no hablar nuestro testimonio, de que nos dé pena nuestras condiciones o nuestros errores. Debemos entender y estar conscientes de la gran necesidad de transparencia que enfrenta la iglesia de Jesucristo. Muchas veces por temor a ser señalados nos escondemos detrás de una falsa apariencia de piedad. Ay, el hermano nunca critica. No critiques, no critiques. No, mi hermano, no tomes ofensa, no tomes ofensa. Pero nunca hablamos ni compartimos el evangelio porque sabemos que nosotros en lo personal no perdonamos. Pero damos una apariencia de piedad para los demás.
Nos olvidamos que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios Todopoderoso es el que escudriña el corazón y conoce lo que somos. No se trata de mostrar perfección. Hermano, te voy a dar un tip, un consejo. El mundo lo ha dicho, que no hay que juzgar un libro por su portada. ¿A poco no lo dice el mundo? ¿Tú de dónde crees que lo sacó? En realidad nosotros no debemos de juzgar a los demás. De entrada, tú y yo sabemos que cada uno de nosotros todavía tenemos errores por los cuales tenemos que estar a cuentas con el Señor. Pero día a día vamos conociéndolo más y vamos dejando cosas que nos estorbaban al caminar. Y si entonces sabemos que nosotros tenemos que ir renunciando a muchas cosas, lo que menos debo de hacer es mirar la paja del ojo ajeno para evitar el no ver mi viga. Así lo dice la palabra. Yo necesito ponerme a cuentas con el Señor y ver mi viga y sacarla de mi ojo para que entonces pueda ayudar a mi hermano. Fíjate lo que dice, no para que critiques sin que te vayan a criticar a ti, es para que vayas y ayudes a tu hermano a quitar su paja de su ojo. Lo que nosotros deberíamos entender y pensar es que cada uno de nosotros, si estamos luchando con alguna situación, esperar que nuestro hermano venga y nos ayude. Y a lo mejor no es a tomar decisiones, pero sí a decir, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Cualquier cosa que necesites, si necesitas hablar, habla conmigo. Cuando nos atrevemos a ser genuinos y permitirnos que Dios intervenga con su poder en nuestro pecado o debilidad, encontramos restauración, libertad y propósito real. Quédate con esta verdad. La apariencia impresiona, pero la verdad transforma. Es que ese hermano es un pan de Dios. ¿Qué piensa tu familia? Pero ¿y si me dejo transformar y hablo con la verdad? Señor, no puedo con esto. La palabra nos dice que seamos sencillos de corazón, transparentes con Dios, quien sabe todas las cosas, aún las intenciones del corazón, porque Él no puede ser burlado. Hechos 2, 46, 47, dice así: todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos. ¿Qué acabamos de hacer ahora? Con alegría y sencillez del corazón. 47. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que iban llamando a la salvación. Ya escuchaste lo que está escondido acá, y no está tan escondido, pero que hay que leer bien. Cuando hay sencillez en el corazón de los que están en casa, y nosotros tenemos esto, comemos juntos con esa alegría y sencillez, alabamos a Dios y somos estimados por todos nosotros, entonces el Señor añade. Y creo que hay un claro motivo, porque conocemos a Jesús. No tiene que ver con hacer campañas, con hacer invasiones, con ir y invadir una colonia, porque si ellos vienen a este lugar y ven que no hay sencillez de corazón, solamente vendrán en la emoción un ratito y después dirán, bye. Necesitamos entonces ser nosotros sinceros. Efesios 6, del 5 al 19. Y aquí el Señor está hablando a todos y empieza con los esclavos. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor,
Sírvanlos con sinceridad, dice esta versión de que es Nueva Traducción Viviente. En otra versión dice sencillez de corazón, tal como servirían a Cristo. Es decir, entre nosotros debemos de servirnos como servimos al Señor, porque esto que hacemos aquí es como para Él. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios. Y ahora te das cuenta hacia dónde va la armadura de Dios. ¿Que tiene que ver con qué? Con la convivencia dentro de la iglesia. A veces nos la queremos poner para ir a luchar contra espíritus inmundos. La armadura se pone y se mantiene. No se pone de vez en cuando o cada vez que vas a guerrear. La traes puesta. Y dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores tenebrosos, malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Mi hermano, quiero que pienses en esto. Cualquier altercado, cualquier mal momento incómodo, no eres tú ni yo. Necesitas poner atención, ¿quién saca ventaja de todo esto? Y necesitas más que nunca pensar, ¿para quién y por quién estamos? Y entender, todos cometemos errores, claro que sí. Por eso es importante tomar un tiempo y decir: Señor, perdóname. Primero con Él. Y después, si tengo algo contra mi hermano, ¿qué dice la palabra? Voy y me pongo a cuentas con mi hermano, pero con la intención de solucionar. ¿Y sabes algo que pasa cuando sucede eso? La amistad, el cariño es más fuerte porque es en Cristo Jesús. Y entonces esa unión de amistad es difícil de romper, porque nos conocemos, porque somos transparentes. ¿Es necesario que pasen estos tropiezos? Sí, dice el Señor, porque si no, ¿cómo vas a poner en práctica tu fe? ¿Cómo vas a enfrentar los retos que el mundo muchas veces pone allá afuera? Le decía el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No tengas temor. No te sientas incómodo, porque todos, absolutamente todos, pasamos el mismo proceso para llegar a nuestra transformación. Te lo voy ahora a decir en esta manera. Cada vez que enfrentas una situación adversa que no esperabas, que no entiendes, que de repente dices: híjoles, ¿esto qué pasó? Gózate, porque estás empezando el proceso de transformación a la estatura de un varón perfecto, si tú entiendes en quién estás parado hoy: en la roca, en Cristo Jesús. Y cuando tú perdonas y pides perdón, sucede. Muchas veces yo lo he hecho con mis hermanos: perdóname y te perdono, y la próxima vez que te vea es como si te viera yo como la primera vez. Porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando resucita.
y se aparece a sus discípulos. Lo primero que les dice es paz. No les dijo, ¿ya vieron lo que tuve que hacer por ustedes? Paz. Qué hermoso. Cuando encuentres a tu hermano después de una situación, tu saludo debe de ser paz. Paz, mi hermano. Y voy a concluir. Y quiero que reflexiones. ¿Seguimos luchando con alguna debilidad? Piensa por un momento. ¿Qué es lo que más te mete en problemas en tus relaciones personales? ¿Estamos sufriendo alguna opresión? Una opresión es que obviamente tú ya no puedes ser habitado por un espíritu inmundo, el Espíritu Santo mora en ti, pero a veces hay puertas que abrimos que hacen que no podemos dejar de hacer algunas cosas que nos impiden avanzar en el conocimiento del Señor. Por decir, a veces de repente, Señor, me gana mi gusto por, no sé, voy a incomodar a los chicos hoy, por los videojuegos o por el celular. El celular hoy es una opresión. Y es una forma de que el enemigo trata de robarte tiempo para el Señor. ¿No hemos podido hacer a un lado del lado de nuestra vida una herencia generacional como la pobreza? Por más que te esfuerzas, vives en esa pobreza, vives en una enfermedad. Es que no salgo de una y ya caí en otra, ya caí en otra, pero es que así era mi mamá, así era mi abuelita, o así era mi... ¿No has salido del temor? Es que no te vaya a pasar algo, es que ya dijeron, vieron, le pasó algo a fulanito, a perenganito, no nos vaya a pasar a nosotros, no se vaya a caer mi hijo, no se vaya a lastimar, no se vaya a enfermar. ¿Vives en temor? ¿El rencor? La familia de tu abuelo le hizo algo y tú sigues odiando a los descendientes. La amargura causada por diferentes situaciones, por las pérdidas. Sufres de la ansiedad que sufrían tus padres, tus abuelos. La soledad. Es que pues yo fui único. Es que también mi mamá fue única y la abandonó su papá, y a mí también, y a mi abuelo le pasó lo mismo. Las mentiras. Bueno, hermano, es que siempre hemos sido agente de ventas y pues hay que mentir a veces para vender. El hablar de más, al grado de que nos convencemos de nuestras propias mentiras, viviendo una falsa esperanza de que se harán realidad. Te inventas una historia impresionante que hasta tú te apantallas. ¡Órale! Y te la crees. Y de repente escuchas, así era su abuelo, igualito a su papá. ¿Has visto si sigues el mismo patrón de tus antepasados, los cuales quizás no conocieron al Señor, y es similar la forma en que vives con lo que ellos vivieron? Te digo algo, no tendría que ser así porque tú ya eres hijo de Dios. No puedes seguir el mismo patrón, hábitos y formas de vida si tu familia no conoció al Señor. Hermano, es que es una tradición, es que no, porque en la palabra no cabe tradición, sino principios. Las costumbres
los hábitos, las problemáticas. Híjole, vivo con las mismas situaciones que se enfrentaban mis ancestros. No tendría que ser así. Es que tengo siempre problemas con los abogados, siempre estoy en pleitos, siempre estoy en pleitos por herencias, en pleitos por terrenos, en pleitos porque ya estoy luchando contra alguien más y me demandaron. Y soy como mi papá, no me dejo. Soy como mi abuelo, no me dejo, pero me meto en problemas. Las limitantes económicas. Y hoy el Señor hablaba a nuestras vidas. No se trata de culpar a nadie. Ay, entonces, hermano, todo lo que vivo es herencia. No, tú no eres responsable de lo que alguien más te hereda. Pero escucha esto y pon atención, por favor. Pero sí eres responsable de lo que mantendrás de esas herencias. Porque en Cristo puedes romper con una mala herencia. Y eres responsable en lo que vas a dejar como herencia. Ya no se trata de culpar, se trata de ver, esta herencia no la quiero. Hay herencias que son buenas, pero hay herencias que no. Señor, esta yo rompo. Ahora, solamente es con decirlo. No, es convivir los principios. Y se rompe la herencia en el nombre de Jesús. Las maldiciones y las bendiciones son reales, mi hermano. De verdad. Podemos hacer caso omiso que llegan a pasar, pero son reales. Y tú, hoy en Cristo Jesús, las puedes confrontar, luchar y sanar, abriendo la puerta de cosas mejores para tus generaciones. Y quiero terminar con esta frase. Lo que no es transformado por Dios, seguro pasará a la siguiente generación. ¿Qué no le quieres heredar a tus hijos? Si ya lo tienes en mente, deja transformarte. Es que, pues a mí me gusta, pues hermano, la fiesta, y pues luego no, soy débil, la carne es débil, hermano. Y es que así eran mis papás, así eran mis abuelos. Entonces, tu generación está condenada a lo mismo. Es que, hermano, yo viví situaciones difíciles, crecí solo, prácticamente solo, tuve que ver las cosas por mí mismo, tuve que valerme por mí mismo. Yo nunca tuve, a lo mejor lo que los demás hermanos veo que tuvieron a sus padres, los apoyaron, yo no, yo tuve que pasar muchas cosas solo. Entonces que mi hijo también sea como yo, bien hombre. No, 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 tú estás para darle un hogar. Y si tú tuviste la ausencia de un padre, tú debes de ser el mejor padre que ellos pueden tener. Porque tú mejor que nadie sabes lo que se siente pasar la soledad. Y si tú fuiste de los que de repente, pues es que sí, mis papás se separaron. Y mejor porque se peleaban todo el tiempo. Y se desquitaban con nosotros. Y sin darte cuenta ya te estás preparando y te estás mentalizando para que cuando tengas una pareja también sea el tiempo hasta que se lleven bien. Pero tú puedes romper con eso. ¿Y cómo lo rompo, hermano? Entrégaselo al Señor.
Eso es todo lo que tienes que hacer. Algunas batallas no comenzaron contigo. La pobreza, la enfermedad, quizás no comenzaron contigo. Son una herencia. Pero sí puedes llegar a terminarlas hoy. Ponte de pie. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, no fue una sola vez. 3 veces le dijeron, tú estabas con él. Tú hablas como él. Dice la palabra que Pedro empezó a decir vituperios para convencer a la gente que no andaba caminando con Jesús. Y cuando escuchó cantar al gallo, Pedro lloró. Dice la palabra que él volteó y la mirada de Jesús estaba sobre él. ¿Tú cómo crees que Jesús lo miraba? Como quizás tú y yo miraríamos a alguien que nos acaba de negar o así como, te dije. ¿O cómo crees que fue la mirada de Jesús? Llena de amor. Jesús conocía a Pedro y sabía lo que tenía que hacer cuando lo volviera a ver. Y lo hizo. Y le preparó comida. Un pescado asado le esperaba a Pedro. Y le dijo, come. Y mientras Pedro comía, estoy seguro que Pedro decía, ¿qué te voy a decir? Y Jesús se adelanta y le dice nada más, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro que si lo amaba? 3. Con esas 3 veces, Jesús le dijo a Pedro, estamos bien, siempre bien. Porque es necesario que vengan tropiezos. Porque si no, ¿cuándo pondríamos en práctica la fe que profesamos en Él? ¿Cuándo perdonaríamos realmente de corazón? Cuando soltar un perdón es más difícil para alguien que amamos, a alguien que no conocemos. Perdonar a los de allá afuera que no conocemos, que no tratamos con ellos, déjame decirte que es más sencillo. Pero cuando sentimos que alguien que es cercano, que hemos caminado juntos, hemos crecido, hemos compartido cosas y más tratándose en el Señor, puede llegar a ser difícil perdonar. Pero el Señor vino y ni siquiera le dio tiempo a Pedro, tal y como te decía yo hace rato con el padre de familia que sale y alcanza a su hijo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, alimenta mi rebaño, pastorea mis ovejas. Sí, Señor.
tú sabes todas las cosas. Y Jesús sabía cuánto le amaba Pedro. Y Pedro desde esa vez no dejó de hablar del Señor. El Señor transforma en medio de las dificultades, mi hermano. No es una varita mágica en donde te toca y se transforma la gente. Es en medio de la prueba, es en medio de la situación difícil, en medio de la ofensa, en medio de las cosas que no entendemos. Es donde el Señor empieza a trabajar y a transformar. Porque es ahí donde morimos a nosotros mismos. Es ahí donde yo puedo ver dónde estoy parado. Es ahí donde puedo yo decir, Dios mío, tantas veces te dije, heme aquí, envíame a mí. Y hoy estoy como Pedro, no sé qué decirte. Y el Señor solo te dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Porque ovejas vienen, mi hermano. Y el Señor quiere que las alimentes y las pastorees. Cierra tus ojos. Padre, tu palabra dice que terminarás la obra que iniciaste en nosotros. Y yo lo creo. Pero había yo perdido de vista que tú termines esta obra. Se me ha olvidado que la manera en que me encontraste para iniciar esta obra fue en el peor momento de mi vida, donde estaba solo, sin esperanza, donde creí que no valía nada, donde había hecho duro mi corazón, creyendo que yo era autosuficiente. Y hoy me recuerda, Señor, que el proceso es tal y como tú lo viviste. Tenemos que ser quebrantados. Así como sale el aceite de oliva cuando la aceituna es exprimida y sale lo mejor de ella. Es en este instante donde saco lo mejor de mí. Es donde se ve el fruto de tu Santo Espíritu en mí. Y lo maravilloso es que cada día puedo ver tu mano, puedo ver tu restauración y transformación. Gracias, Padre, por ese bendito desierto que a veces tenemos que pasar, porque ahí es donde nosotros hemos cantado tantas veces fiesta en el desierto, y es hoy que nos toca vivir esa fiesta, Padre, porque es de paso, porque solamente es parte del proceso, porque si no lo vivo, ¿cómo hablaré a mis hermanos sobre eso? Si no me pones en una situación difícil, ¿cómo pondré en práctica tus enseñanzas? Maestro maravilloso. Si alguna vez anhelaste un buen maestro, Él es el mejor maestro. Y el maestro siempre nos lleva a vivir en la práctica lo que nos enseña. Y entonces escuchas una palabra que es dentro de la iglesia. Y entonces, pasada la prueba, seremos aprobados por Él. Y en cada aprobación de Él, nos confía.
Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú que tienes el control, Señor, hables a nuestros corazones. Tú que tienes el control de las cosas, Señor, habla a cada uno de nosotros. Danos, Señor, el entendimiento correcto del hacer, ¿Quién soy yo para que el gran rey de sanar, acepte así? restaurar, Me pero también encontró tomar en la mi decisión correcta. tradición, su amor por mí, Porque hay un su tiempo amor por mí. de aprendizaje, Soy en él, libre porque tú quieres, Señor, soy hijo de Dios, si lo que seamos testimonios, Señor, de lo que haces en nuestras vidas. libre soy, Él me rescató, su gracia Alábalo. en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. cuando el padre vio que su hijo se alejaba con la herencia, lo escuchamos y algunos se pueden imaginar el sentimiento del padre. Pero hasta que un padre ve partir a su hijo, lo puede entender. Aunque sean un poco, porque estamos hablando del Padre Celestial cuando nosotros nos vamos al mundo. Y entonces también puedes entender el gozo del Padre cuando ve que el Hijo viene. Y hoy te puedo decir que si el Señor se nos revela en nuestra vida siempre, nos deja conocer lo que Él siente por cada uno de nosotros. En cada momento en que alguien
situación que de repente no es agradable. El mundo nos hacía reaccionar como el mundo. Y no significa que dejemos de sentir emociones. Pero cuando pasa el momento y escuchas al Padre hablar y te dice y te recuerda las veces que tú haces eso con Él, hace que tú y yo nos podamos ver diferente. En esta casa, mi hermano, siempre anhelamos verte. A veces hay hermanos que no están presentes y llegan a estar después de un tiempo. Y créeme que el sentimiento es así. Nos da gusto verte. Y también cuando pasan situaciones duele. Pero duele porque amas. Porque se ama. Pero me da gusto verles. ¿Sí me explico? Y vernos normal, porque no pasó nada, porque es parte de un proceso. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga en redes sociales. Y nos vemos, primeramente Dios, el día miércoles